Seguimos hablando de las vacunas, en este caso de la situación que se planteó a partir de este vacunatorio que se instaló en el Ministerio de Salud, las denuncias judiciales, el desplazamiento de Ginés González García, la asunción de Carla Bisotti y obviamente los efectos políticos, porque también sabemos que la oposición ha radicado denuncias públicas sobre el manejo del megaplan de vacunación. Para analizar todo este contexto estamos con Raúl Timerman, él es analista político y nos va a tratar de ayudar a entender. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Complejo el escenario. Es difícil, pero no imposible. Vamos a compartir en principio una nota con el diputado Pablo Shending, que hace obviamente una referencia a esta situación. Bueno, primera reunión del Consejo Federal de Salud con la nueva ministra de Salud de la Nación, la ministra Bisotti, con la presencia de los ministros de Salud de todas las provincias y la presencia destacada del jefe de Gabinete de Ministros. Bueno, hemos por supuesto evaluado la evolución de la campaña de vacunación, se ha hablado de la problemática que hay y se ha instituido, entre otras cosas, la elaboración de una comisión que va a formar parte, yo como parte de la Comisión de Salud de la Cámara, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, un representante de la OPS, una representante de UNICEF, que van a llevar como destino y objetivo controlar la trazabilidad y el progreso y la transparencia en el programa de vacunación de COVID en la Argentina. Así que me parece que es un gesto importante. Conjuntamente con eso, estamos trabajando en el Congreso también con otras distintas medidas para darle tranquilidad a todos los argentinos de que el programa de vacunación en la Argentina se está llevando adelante de la mejor manera posible y que estos hechos puntuales denunciados y que deben ser investigados en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud de la Nación no opaquen una campaña que lleva más de 750.000 argentinos y argentinas vacunadas y millones de dosis por llegar para los próximos meses. En el marco de 700.000 personas vacunadas y millones de dosis por llegar, son hechos muy graves que deben ser investigados y castigados, pero que no opacan una campaña nacional de vacunación de esta magnitud. Y sí, hablamos de un mega plan de vacunación, el más grande de la historia, así se lo definió en su momento Raúl. ¿Opaca o no opaca? Digo, ¿cuál es el efecto hacia adentro del gobierno y hacia afuera? Bueno, en principio el hecho es grave. Lo que ocurrió es tan grave que significó que el presidente le pida la renuncia al ministro de Salud. O sea, el primero que evalúa la gravedad del hecho es el presidente. Tengamos en cuenta, es un ministro de Salud, del cual él valora muchísimo todo el trabajo realizado durante la pandemia. Es un ministro de Salud que él elige porque cree que tiene las capacidades en su momento para llevar adelante el trabajo en el Ministerio de Salud, cómo había quedado ese ministerio después del macrismo, o esa secretaría que la tuvo que volver a elevar a ministerio, y aparte es muy amigo de él. Y sin embargo decide separarlo. De absoluta confianza, ¿no? Totalmente. Decide separarlo. Inmediatamente, sin consultar a nadie, decide separarlo. O sea que el primero que evalúa la gravedad de lo que sucedió es el presidente. Primer punto. Segundo punto. Hay que mensurar las cosas en su verdadera dimensión. Se trata, en este caso, a lo sumo de 70, 80, 90 personas que han sido vacunadas a través del Ministerio de Salud de la Nación. Seguramente habrá casos en las intendencias, en las gobernaciones. Ya el gobernador Morales dijo que hay casos en Jujuy, que va a dar a conocer la lista, etcétera, etcétera. Ahora bien, respecto al Plan Nacional de Vacunación, respecto a la lucha contra el COVID, respecto a la necesidad de reconstruir la economía del país, digamos, es un hecho que aunque moralmente o éticamente pueda ser juzgado como grave, menor. Y la verdad que hay que ponerlo en esa posición. ¿Qué es lo que sucede con el hecho en sí? La sociedad argentina está atemorizada por tres cosas. Primero, está atemorizada por la cuestión económica, no llegar a fin de mes, perder el trabajo, no poder afrontar los compromisos económicos, el aumento de precios, las tarifas, etc. Segundo, tiene un temor a ser víctima de un hecho violento de inseguridad, que lo maten en la puerta de su casa para
robarle el coche, etc. Y tercero, tiene temor a contagiarse por el COVID. Este hecho se apalanca sobre uno de los temores sociales, entonces adquiere una gran repercusión. Ahora, Raúl, esta situación la toma la oposición, digo, de hecho iba a haber una conferencia de prensa a la tarde, y la oposición inmediatamente lo linkea con los casos de corrupción, digo, esto de permanentemente concretar denuncias. De hecho, hubo 15 denuncias sobre este tema. Digo, ¿la oposición puede sacarle rédito en un contexto de año electoral? Si la oposición evalúa que puede sacar rédito de este tema, es porque tiene muy poca imaginación, digamos, porque no es la preocupación de la opinión pública en este momento que este número de personas haya encontrado un mecanismo para vacunarse. La preocupación de la opinión pública en este momento es el precio de los alimentos. Digamos, en principio, pasa claro. O sea por que otro algunas carril. medidas, Raúl, vinculadas con la economía, con la distribución de las vacunas, van a llegar 1 millón de vacunas de China, digo, podrían de alguna manera hacer que entre comillas, traspié, se podría decir, la verdad que es un hecho muy grave, pero bueno, ¿podrían sacar al gobierno de esta situación? Bueno, el gobierno tiene que tener una estrategia de comunicación adecuada. El primer punto, el manual de comunicación dice que ante un hecho de esta naturaleza lo que no tiene que hacer el gobierno es darle rebote, es decir, no tiene que hablar del tema. Primer punto. El gobierno comete el error de hablar permanentemente del tema. Se han tomado decisiones, ¿no? El caso, decías, de Ginés González García desplazado, y además esto de crear un sistema de monitoreo y que se defina y transparentar la lista. Claro. El presidente no sabía con quién se iba a encontrar en esa lista. Dice, consigan la lista y denla a conocer públicamente. O sea, el presidente hizo lo que tenía que hacer. Punto. Después de eso, se terminó desde el punto de vista de declaración pública. Y lo que tiene que hacer el gobierno es instalar en la agenda lo que los 20 ministros están haciendo, porque es de pensar que están haciendo algo. Bueno, de hecho, él ahora está en México, digo, también en medio de esta situación, un viaje que cobra relevancia, en principio por el vínculo con México, pero para toda Latinoamérica. Desde el punto de vista de la proyección internacional, el presidente se ha manejado muy bien, sí. Es muy importante el viaje a México. Yo no hubiera hecho referencia al tema de las vacunas en México para no darle rebote mediático al tema. Y vos decís, la oposición toma este tema. Yo te diría, lo toman más los medios que la oposición. Es más un hecho mediático que un hecho políticamente capitalizable por la oposición, con lo único que le interesa a la gente que participa en política, que es incrementar el número de votos. Bueno, de hecho, Raúl, es llamativo, vos hablabas de los medios de comunicación. En México, el presidente Alberto Fernández y López Obrador hablaron de la universalización de las vacunas, hablaron de la desigualdad en la distribución de las vacunas a nivel mundial. Digo, de hecho, Estados Unidos e Israel son los países que más han vacunado a su población, en perjuicio de los países menos desarrollados o con menos posibilidades. Digo, es un tema que no se pone en agenda en la discusión mediática y es gravísimo. Hay más de 100 países que no han recibido vacunas. Más de 100 que no han países recibido. Que no han recibido vacunas. Nada, absolutamente nada. Cero de vacunas. Sí, es un hecho que no se toma. En general, desde el punto de vista de la comunicación masiva, vos fijate, el tema Formosa estuvo 20 días en los medios. Sí. Era Formosa, 1000 kilómetros de Buenos Aires. Cuando te hablo de medios, te hablo de medios nacionales. Así que este tema lo van a aguantar durante muchísimo tiempo, porque seguramente piensan que rinde frutos. Desde el punto de vista electoral, nosotros que hacemos muchos grupos focales para ver qué piensa la gente, en las encuestas vos ves, te da respuesta a la pregunta que vos le hacés, pero en los grupos focales vos incentivás a que hablen de determinados temas que le preocupan. Nosotros hacemos muchos grupos focales con votantes blandos del Frente de Todos y votantes blandos de Juntos por el Cambio. Votantes blandos son aquellos que pueden cambiar su voto. Claro. Bien,
Nosotros notamos que en los votantes blandos del Frente de Todos hay una decepción respecto a las expectativas que tenían para el gobierno. Esa decepción, ¿en qué se refleja en las encuestas? En la imagen del gobierno. La imagen del gobierno ha decaído. Pero esa misma gente te dice que si vuelve a ser la alternativa a Alberto Fernández o Mauricio Macri, vuelven a votar a Alberto Fernández. Raúl, muchísimas gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes.